Hola, bienvenidos exploradores de enigmas. Los invito una vez más a que compartamos juntos esta nave que nos transportará a todos en dirección hacia los enigmas de otros mundos. Hoy, en este programa, trataremos un tema respecto de el número 3, caracterizado durante siglos. ¿Fue concebido evolutivamente? Más allá de que lo que dije recién, a partir de la frase el número 3, sea un reflejo intencional de mi parte de cómo el número 3 se repite se reitera en nuestras vidas, y muchas veces pasándonos desapercibido, pudiendo observar de parte del lector que dicho título contiene 3 frases, que cada frase contiene 3 palabras y que existen entre ellos 3 signos de puntuación, identificados aquí por el punto, y el último signo de interrogación, por supuesto, ¿no? Veremos también de qué manera el número 3 nos engloba como si fuera un conjunto tripartito provenido de la mismísima creación del universo y que está impreso en nuestra naturaleza, en nuestros mundos internos y también en los mundos externos. El número 3, desde que la humanidad tiene memoria, encierra un profundo y variado contenido simbólico, el cual a través de los tiempos ha recibido un sinfín de significados, los cuales me propongo a nombrar acá solo algunos en este programa, porque hay infinidad de simbolismos al respecto del número 3. En primer lugar, comencemos por el propio significado etimológico de la palabra 3. Dicha palabra del latín deriva del latín, ¿no es cierto? Pero deriva de 2 palabras madres, que son tiubium y trinum. El 3, en definitiva, es como, ya lo saben, el primer número impar y primo a la vez, compuesto por la unidad repetida 3 veces. O explicado de otra manera, como la unidad más el primer número par del conjunto de números enteros. Veamos ahora cuáles son las atribuciones que durante el transcurso de la historia le han conferido a este hasta ahora tan enigmático número. En cuanto a la filosofía platónica, por ejemplo, Dios es considerado como una reunión de 3 características o personalidades dentro de una sola. Estas son la espiritual, la material y la intelectual. Ese concepto platónico de Dios no es más que una relación apoteótica de la propia naturaleza humana. Dios está en el hombre y el hombre está en Dios. Esto significa que por medio de la apoteosis, cada ser humano puede alcanzar la clasificación de Dios. Simplemente por medio de un profundo autoconocimiento, ejercicio constante y para siempre. El autoconocimiento debe ser un ejercicio constante y hasta el fin de nuestros días. Y a partir de aquellas 3 cualidades dentro de cada uno de nosotros, ¿no? En la concepción filosófica del neoplatonismo, el primer ser emanado del uno es el logos, llamado también verbo o inteligencia, que contiene las ideas de las cosas posibles. Después, la inteligencia engendra el alma como idea, principio del movimiento y de la materia. El uno, la inteligencia y el alma son las 3 hipóstasis de la Trinidad neoplatónica. La doctrina central de Plotino es su teoría de la existencia de 3 hipóstasis o realidades primordiales: el uno, el nous y el alma. En realidad, el principio básico es siempre el uno,
mientras que las otras dos hipóstasis y el resto de realidades son derivadas. En sí mismo, el número 3 contiene todas las etapas de la creación, como son el génesis, la expansión y la contracción o fin de nuestro universo. Y cada objeto dentro de él tiene sus causas y sus efectos. Pero hay más, mucho más. Si nos remontamos a la crucifixión de Jesús de Nazaret, recordaremos que junto a él se encontraban dos más, por lo que forman en conjunto 3 crucifixiones. Y esto en sí mismo es muy simbólico también, debido a que Jesús representaba un espíritu indomable e indoblegable y acompañando a esta especie de costado revolucionario de aquel maestro de maestros, se le agregaron características construidas por él mismo, como la sabiduría y el autoconocimiento, que son representadas por la luz de la razón. Mientras que los otros dos crucificados están simbolizando la oscuridad de la que provienen sus atormentadas mentes y sufrientes corazones. Una vez más se da la relación del uno por sobre lo dual de Jesucristo, el uno, el gran iniciado en los misterios de Egipto, el maestro de maestros, el iluminado, el que llegó a la tan buscada apoteosis del hombre que nombraba anteriormente, el que llegó a ser nada más y nada menos que Dios dentro de su innegable humanidad. El uno, Jesucristo, junto a la dualidad terrenal, a la doble oscuridad, a esa doble ignorancia de sus entornos y de sí mismos, representando todo esto por ambos delincuentes, cuyos nombres eran Dimas y Gestas, apostados ambos a cada lado de Jesús, ¿no? No debemos olvidar también de que Jesús murió a los 33 años, 11 veces 3, al mundo terrenal, a las 3 de la tarde, el cual luego resucitó al tercer día. Jesús murió simbólicamente en la oscuridad de lo terrenal para resucitar, también simbólicamente en la luz de la razón y la sabiduría, en su propia apoteosis. Mientras que aquellos delincuentes no tuvieron el mismo destino simbólico debido a que, por no optar a lo que el maestro enseñaba, no pudieron ver la luz de la razón, cuyas 2 muertes significaron simbólicamente que la apoteosis para ellos les fue inalcanzable, con lo que sus vidas prosiguieron en el ámbito terrenal de oscuridad y de bajas pasiones. Y cuando me refiero a oscuridad, estoy hablando de todo lo contrario a la sabiduría y al autoconocimiento, a lo que nos lleva a la apoteosis más adelante. Y sin ir más lejos, fue el apóstol Pedro quien negó 3 veces a Jesucristo. También fueron 3 los apóstoles que de alguna manera pusieron en duda la confianza de su maestro, los cuales se llamaban Pedro, Judas, por razones muy conocidas, y Tomás, quien osó tener dudas de la enseñanza de su maestro Jesús. Pero al apóstol Pedro, más allá de la triple negación de su maestro, le fueron entregadas las 3 llaves del cielo. ¿Y las del infierno? ¿Y cuántos eran los reyes magos que visitaron a Jesús recién nacido? Eran 3. Y los regalos que le trajeron al futuro ungido, Mesías o elegido, eran 3: incienso, mirra y oro. Si miramos al cielo en la constelación de Orión, podremos divisar 3 estrellas muy conocidas y que son las que conforman el cinturón de Orión, denominadas con las palabras Altinak, Al-Nilam y Mintaka. Y si continúo refiriéndome solo a las religiones, hubo 3 principales personajes y los más reconocidos mundialmente en lo que respecta a la creación posterior de 3 de las religiones más importantes del mundo:
Estos hombres fueron Mahoma, Moisés y Jesús, quienes sentaron las bases para tres religiones como lo son la islámica, la judía y el cristianismo, respectivamente. El denominado padre de la humanidad desde el punto de vista de las religiones abrahámicas, cuyo nombre bíblico de 3 letras, las que conforman la palabra Noé, es uno de los 8 sobrevivientes del gran diluvio universal bíblico, quien junto con su esposa tuvieron 3 hijos llamados Sem, Cam y Jafet. A su vez Noé fue hijo de Lamec, descendiente del tercer hijo de Adán llamado Set, también de 3 letras. Además, y antes de que el diluvio se diera, Noé pasó 120 años advirtiendo a todo el mundo de lo que se avecinaba, pero nadie le prestó atención, y la suma de las cifras del 120 da 3. Pero hay más en relación al enigmático número 3. La Trinidad o Tríada egipcia está compuesto por 3 seres: Isis, Osiris y Horus. El Dios del catolicismo es una hipóstasis de un solo ser en 3 seres, y como ya lo sabemos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la tradición brahmánica, el Dios Brahman es, al igual que el Dios católico, una triple unión de 3 seres: Brahma, el creador; Vishnu, el preservador; y Shiva, el destructor. Y la lista sigue y sigue en lo referente a las religiones y mitologías. El número bíblico que representa a la bestia está conformado por 3 cifras, las cuales son 36, el 666, los cuales a su vez son divisibles por 3, separadamente y en conjunto. En la religión india y en el zoroastrismo, ambas tenían un dios llamado Mitra por los primeros y Mitra con H entre la T y la R por el zoroastrismo, que representaban ambos al dios Sol, siempre dioses solares. Entre los indios, el dios Mitra original se escindió en 3 dioses: Mitra, Ariamán y Varuna. En cambio, entre los iranios, o sea, en el zoroastrismo, ese dios mantuvo su unidad y soberanía siendo el hijo Ahura Mazda, que posiblemente haya sido el cielo. La fe es un concepto judío que se deriva de la palabra hebrea emuná, que significa 3 cosas: firmeza, seguridad y fidelidad. Para el pensamiento judío, una fe que no incluya seguridad y fidelidad es lo mismo que separar el espíritu del cuerpo, es decir, es una fe muerta. En la Biblia, específicamente en Mateo 7, versículo 7, capítulo 7, versículo 11, hace referencia a 3 preceptos o consejos, los cuales son: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien, si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? ¿Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? La tabla esmeralda es un pequeño escrito atribuido a Hermes Trismegisto. Sobre la misma está grabada el secreto de la gran obra, o la Opus Magnum alquímica, la cual fue hallada en su propia tumba. Como el contenido es simbólico,
Solo los ojos capaces de comprender son los que revelarán su verdad. Dicha tabla esmeralda expresa en sus últimos párrafos lo siguiente: de este modo ha sido creado el universo. De aquí saldrán innumerables adaptaciones, de las cuales el medio es este. Por todo esto he sido llamado Hermes Trismegisto, por poseer las tres partes de la filosofía del mundo. Lo que he dicho de la operación del Sol es completa y perfecta. Las ciencias matemáticas se dividen en tres, y que son álgebra, aritmética y mecánica, pudiendo agregar que dentro de esta ciencia madre existen también tres operaciones principales: multiplicación, suma y resta, por lo que la de dividir queda fuera de esta terna por ser una operación equivalente a la resta. En lógica deductiva simbólica, y gracias al filósofo Aristóteles, por medio de la cual se utilizan ciertos métodos que, en base a diferentes premisas, se llega a una conclusión falsa o verdadera. Son tres las metodologías usadas o reglas de inferencia para llegar a una conclusión lógicamente aceptada, las cuales son modus tollens, modus ponens y silogismo hipotético. Por otro lado, y prosiguiendo con las diferentes asignaciones conceptuales del número 3, puedo agregar que la música está conformada por tres tipos de niveles de sonido, y que son el agudo, el medio y el grave. También en la teoría del solfeo se definen tres claves: la clave de sol, la clave del do y la clave de fa. Las ciencias tienen sus tres características clave, como los principios, los elementos y los resultados. En la naturaleza se encuentran muy bien definidas ciertas divisiones que identifican inequívocamente los componentes en particular y en general, y que son los tres reinos conocidos que todos sabemos: animal, vegetal y mineral. Las personas se distinguen por tres comportamientos esenciales para la vida en sociedad, como lo son, y en este orden: pensar, hablar y hacer. En lengua y literatura, en el análisis de las oraciones, las mismas se pueden dividir en sujeto, verbo y predicado. El mundo del arte plástico se basa en tres bases fundamentales para que el producto final no solo represente la idea del artista, sino que además llegue y sea apreciada por sus públicos observadores, las cuales son pintura, escultura y arquitectura. Existen o se definen tres conceptos muy esenciales para nuestra existencia como seres humanos, los cuales son la mente, el cuerpo y el alma. En psicología de la personalidad, la tríada oscura de la personalidad es el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. En el mundo de la física clásica se dan tres estados principales, los cuales son el sólido, el líquido y el gaseoso, sin olvidar que el estado plasmático es un cuarto estado de la materia y que se lo puede observar, por ejemplo, en un rayo. Por otro lado, en el mundo de la física cuántica, la mínima parte que conforma la materia es el átomo, el cual está constituido por tres partículas subatómicas, las cuales son el protón, el neutrón y el electrón, con tres cargas eléctricas positivas, neutras, sin carga y negativa, respectivamente. Tres son los colores primarios: el rojo, el amarillo y el azul. Tres son los componentes básicos del agua, elemento fundamental para la vida como la conocemos, siendo estos dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. En geometría se postula que todo es reducible a triángulos, sabiendo que los triángulos tienen tres lados
3 ángulos y 3 vértices, además de existir 3 tipos de ángulos, y que son los obtusos, los agudos y los rectos. Y ya que estamos con los triángulos, estos se clasifican también en 3 categorías: en isósceles, escaleno y equilátero. En cuanto al tiempo, ese concepto abstracto que nos indica la posición cronológica de los innumerables sucesos que ocurren en nuestras vidas y en nuestro entorno cercano y lejano, se clasifican en tiempo presente, pasado y futuro. El equilibrio de un objeto determinado se logra con al menos 3 puntos de apoyo. Son requeridos y además suficientes 3 puntos, no necesariamente alineados, como para conformar un plano y también una circunferencia. 3 cartas se utilizan en el juego del truco, en el cual también se pueden cantar 3 veces truco por medio de las siguientes 3 frases: truco, quiero retruco y quiero vale 4. En este juego de cartas el puntaje máximo para el envido es de 33, o también 11 veces 3. La flor se da por medio de 3 cartas del mismo palo. Ahora cambiemos un poquito más de tema. Al hacer una ensalada, comúnmente le colocamos 3 tipos de aderezos, los cuales son sal, aceite y vinagre. Y si mencionamos la que es por sobre las demás, la ensalada clásica por excelencia y que acompaña a algunos asados, la misma está compuesta por 3 elementos: lechuga, tomate y cebolla. Al café le solemos colocar 3 cucharadas de azúcar, además de ser una infusión compuesta por 3 elementos: café, leche o agua y azúcar o edulcorantes. Son 3 los cubiertos que nos ayudan a ingerir con más facilidad nuestros alimentos, los cuales son la cuchara, el cuchillo y el tenedor. Los árboles se componen o dividen básicamente en 3 partes: raíz, tronco y copa. El universo está compuesto por 3 elementos esenciales constitutivos, y para su comprensión por parte del ser humano, ellos son energía, materia y tiempo. La famosa ecuación de Einstein, que dice que la energía E es igual a la masa m, cuando a esta última es acelerada a la velocidad de la luz c, tiene 3 elementos constitutivos, y que son masa, energía y velocidad de la luz. La mismísima creación universal estuvo compuesta de 3 partes esenciales para que una genere a la otra: el infinito, la singularidad y el universo, en ese orden. El propio concepto de vida contiene a 3 estados fundamentales, y que son nacimiento, desarrollo y muerte. El expresidente de los Estados Unidos de América, John Fitzgerald Kennedy, de 3 nombres, fue asesinado el día 22 de noviembre de 1963. 22, un 22 del 11, y 22 más 11 es 33. 11 veces 3. Fue asesinado a las 12:30 horas. 12 y 30 son múltiplos de 3. Fue asesinado por 3 disparos, causándole 3 heridas: una en el cuello, otra en el pecho y la tercera en la cabeza, respectivamente, en la frente, ¿no? El asesinato ocurrió en el Dealey Plaza Park, un lugar de 3 nombres, que por la cual confluyen 3 calles, y fue sobre la calle Elm, nombre de 3 letras, que ocurrió el atroz magnicidio. Además, dicha plaza está conformada por un grupo de 3 triángulos: un triángulo equilátero, que es el mayor, y 2 triángulos rectángulos contenidos ambos dentro del primero. Nuestros días están compuestos por 3 segmentos de 8 horas cada uno, destinados para el trabajo, el descanso y el ocio. A la palabra ocio la relaciono a todo tipo de actividades que puede desarrollar el ser humano
como las de diversión, esparcimiento y cultivar el intelecto. 3 veces, 3 cosas. Son 3 los huesos que se encuentran en nuestro oído medio, esenciales para la audición, y que son el martillo, el yunque y el estribo. En la parte frontal de nuestra cabeza, en nuestra cara, se alojan 3 de los órganos correspondientes a los sentidos más importantes para llegar a tener una vida casi normal, y que son los ojos, la nariz y la boca. ¿Será por esta triple percepción que el número 3 es tan importante y significativo para nuestras vidas? Podría ser. Por otro lado, nuestro cerebro se compone de 3 niveles respecto de la existencia de ellos, gracias a la evolución, y que son el cerebro reptil, el sistema límbico o cerebro mamífero, el que heredamos de los simios, y el neocórtex o meramente humano. ¿Será por esto también que el 3 rige toda nuestra vida? Es posible también. Y siguiendo con nuestro cuerpo, nuestros dedos de los pies y de las manos tienen 3 huesos o falanges: distal, medial y proximal. En nuestra columna vertebral existen 3 tipos de vértebras: cervicales, torácicas y lumbares. Y son también 3 los estadios psicológicos determinados por la ciencia de la psicología de Sigmund Freud, los cuales representan la conciencia o estado consciente por un lado y la inconsciencia o el inconsciente por el otro, y que son el yo, el super yo y el ello. Las 2 primeras radican en la mente consciente, mientras que en la última, el ello, se depositan todos los recuerdos reprimidos debido a ya sean sufrimientos o sucesos que han sido de alguna manera inesperados o indeseados y con alta carga de poder psíquico, ¿no? La mayoría negativo. Y prosiguiendo con nuestro cerebro, este órgano tan complejo tarda 3 días en adaptarse a cualquier tipo de cambio. Por ejemplo, si utilizamos unos anteojos que nos hacen ver el mundo al revés, o sea, el cielo donde está la tierra y la tierra en donde se encuentra el cielo, al término de 3 días el cerebro automáticamente entiende que esa forma de ver no es la correcta, con lo que, basándose en su propia memoria de sucesos anteriores, más su inherente lógica constitutiva, decide reacomodar la percepción visual a la forma normal: el cielo arriba y la tierra abajo. Por supuesto que todo lo anterior siempre con los anteojos puestos, por supuesto, ¿no? Pero al sacarnos los anteojos, volveremos a ver el mundo como lo veíamos al principio, en el primer día, cuando teníamos las gafas puestas. O sea, al revés, hasta que de nuevo transcurran 3 días y el cerebro nuevamente se reajuste. 3 por 3 es igual a 9 y 9 por 3 es igual a 27. A su vez, 27 por 3 es igual a 81. Si sumamos la cifra del 81, obtenemos 9, que dividido por 3 nos da 3, con lo cual se vuelve al número génesis inicial. El 3 es tanto el principio como el fin, simbólicamente hablando, tanto el alfa como el omega. A partir del número divino 3 y luego de pasajes por números terrenales, retornamos nuevamente al mismo 3, a la divinidad. Esto puede llegar a tener una relación simbólica con las trinidades y tríadas de la antigüedad, mitológicas y actuales, ¿no? Y no olvidemos que el 3 es el primer número primo. Los principales y más conocidos movimientos de un cuerpo sólido en el espacio, por ejemplo nuestro planeta Tierra, son 3: rotación cada 24 horas, traslación cada 365 días y precesión cada 26.000 años. Una de las primeras ternas cósmicas conocidas por los antiguos
fueron la tierra, el sol y la luna, simbolizando el Padre Sol, la Madre Luna y la hija Tierra. Somos hijos del sol y de la luna. 3 fueron las torres que cayeron en el atentado del 11 de septiembre del 2001. El World Trade Center 1, el 2 y el 7. Que a este último, el World Trade Center 7, no lo chocó ningún avión, desplomándose de todos modos al igual que el 1 y el 2 como una perfecta demolición controlada. 3 fueron los aviones que chocaron los edificios en aquel trágico día. Hoy en día, y sin incluir a la Freedom Tower, o también llamada One World Trade Center, son 3 los rascacielos que se han construido, mejor dicho, conformando el nuevo World Trade Center. 3 palabras para su nombre, y que están ya construidos en el lugar donde derribaron las otras 3 en el año 2001. 3 torres cayeron, y 3 torres se levantaron. Por otro lado, el genial Dante Alighieri, en su magnánima obra poética llamada La Divina Comedia, y más allá de las 3 palabras que componen su nombre, definió 3 niveles en el que las almas humanas podrían encontrarse estancadas, y los llamó paraíso, purgatorio e infierno. En el ámbito informático, los 3 procesos que se dan en una computadora, sin importar su tamaño, son los de entrada, proceso y salida. En Egipto son 3 las principales estructuras milenarias nombradas como las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, las cuales se encuentran alineadas perfectamente con las 3 estrellas que conforman el cinturón de Orión, en la constelación que lleva su nombre. El número pi, que expresa la relación de una circunferencia con respecto a su diámetro, comienza con el número 3 y contiene infinitos números decimales. Según la filosofía proveniente de Grecia, del genial Pitágoras, existe una creencia de que todas las cosas son en esencia números, y el propio misticismo que dominaba este pensamiento pitagórico fue la génesis de cómo fue construida la cosmología pitagórica. Y aquí tengo que citar un escrito de Diógenes Laercio, que vivió 200 años después de Cristo, quien escribió lo siguiente: el principio de todas las cosas es la mónada o unidad. De esta mónada nace la dualidad indefinida que sirve de sustrato material a la mónada, que es su causa. De la mónada y la dualidad indefinida surgen los números, de los números puntos, de los puntos líneas, de las líneas figuras planas, de las figuras planas cuerpos sólidos, de los cuerpos sólidos cuerpos sensibles, cuyos componentes son 4: fuego, agua, tierra y aire. Estos 4 elementos se intercambian y se transforman totalmente el uno en el otro, combinándose para producir un universo animado, inteligente, esférico, con la Tierra como su centro. Y la Tierra misma también es esférica y está habitada en su interior. También hay antípodas, y nuestro abajo es su arriba. Pero además de aquella mónada, la unidad, la filosofía pitagórica definió 2 más: la díada y la tríada. Mientras que la mónada es lo divino, el principio de todas las cosas, el ser inmanifestado, la díada es el origen de lo masculino y lo femenino, de la dualidad interna de todos los seres. Y la tríada consiste o se considera como una nueva trinidad compuesta por el mundo celeste, el mundo terrestre
y el mundo infernal. Algo similar a lo que dije anteriormente sobre el paraíso, el purgatorio y el infierno de Dante Alighieri. Como dato alusivo, la mónada o la unidad es representada desde aquellos tiempos antes de Jesucristo, por medio de un punto central de un círculo, circunscripto dentro de un círculo. Símbolo de esta misma, de mi página web, por ejemplo, elherminauta.com, que yo siempre nombro en este programa. El símbolo de mi página web, herminauta.com, tiene un circunpunto, que es un punto circunscripto dentro de un círculo, el cual también contiene otras representaciones simbólicas, como el circunpunto es el disco solar egipcio, el dios Horus, la perfección de una rosa, que de allí se desprenden los rosacruces, el ojo de Horus egipcio, o bien hoy en día el ojo que todo lo ve, que se puede apreciar en el dorso del billete de $1 estadounidense, por ejemplo. 3 fueron las naves que utilizó Cristóbal Colón para cruzar el océano Atlántico hasta arribar al continente americano: la Niña, la Pinta y la Santa María. Dicho sea de paso, Colón no descubrió América, ya que los vikingos, los fenicios, los chinos, los egipcios, los israelitas, los griegos y los hindúes, y vaya a saber cuántas más, visitaban desde hacía muchos siglos, mucho antes que Colón, el nuevo continente, con fines comerciales. Y prosiguiendo con las implicancias existenciales del número 3, puedo agregar que en una familia clásica son 3 sus componentes: padre, madre e hijos. Las películas son filmadas a 24 fotogramas o fotografías por segundo, teniendo en cuenta que el número 24 es divisible por 6 y por consiguiente también por 3. Con esto, cuando vemos películas, estamos contemplando 8 grupos de 3 fotogramas por segundo o 3 fotogramas cada 12 milisegundos. Cuando se hace la señal de la cruz para los cristianos, con las manos, se está dibujando en nuestra mente como en nuestro cuerpo un triángulo equilátero, ¿no? Un triángulo equilátero, representando así, de esta forma, la Santa Trinidad, o sea, representando a Dios, pero al Dios que todos llevamos dentro, a la mismísima unidad en la dualidad, a la causa y a sus efectos. Esa señal conforma un triángulo con lo que significa con respecto al número 3. La gran llave que abre las puertas del cielo y del infierno se encuentra en el Vaticano, conformada por la Basílica de San Pedro, el que tiene las 3 llaves, la Via della Conciliazione y el Castillo de Sant'Angelo. Si se ven estas 3 cosas desde el cielo, obsérvenlo, ingresen al Google Earth, por ejemplo, entre la Basílica de San Pedro, la Via della Conciliazione, que tiene unos 400 metros de largo aproximadamente, y el Castillo de Sant'Angelo, conforman una llave, una gigantesca llave. La Basílica sería el cielo, la Via della Conciliazione sería el transcurso entre el cielo y el infierno, que sería el purgatorio, y el Castillo Sant'Angelo, el infierno, porque ahí era en su momento un lugar donde encerraban a las personas que cometían ciertos delitos, que para la Iglesia serían delitos y para algunos otros sería ciencia, por ejemplo. Eso ya es otro tema que escapa a este artículo. Para finalizar, en robótica, el escritor y bioquímico soviético nacionalizado estadounidense Isaac Asimov definió 3 leyes en base a las cuales los robots deben basarse en su relación con su entorno, las cuales son las siguientes: un robot no puede hacer daño a un ser humano, o por inacción
permitir que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Y un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con estas dos leyes primeras. Existen 3 reglas muy simples para afrontar la vida con mejor predisposición. Si no persigues aquello que quieres, nunca lo conseguirás. Si no preguntas, la respuesta siempre será no. Y si no das un paso adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Como vemos, el número 3 se encuentra en infinidad de aspectos de nuestras vidas, a veces condicionando nuestro futuro, a veces haciéndonos recordar cosas pasadas y a veces hasta entender la mismísima creación del universo. Bueno, queridos exploradores de enigmas, muchas gracias por acompañarme en este nuevo viaje hacia los enigmas y misterios de los mundos internos y de los mundos externos. Si les gustó el programa, les agradeceré que se suscriban al canal, les den like, lo compartan en sus redes sociales. Y bueno, al suscribirse ustedes irán recibiendo actualizaciones de los nuevos videos que voy a ir subiendo con bastante asiduidad. Aquí en la descripción, como en todos mis otros videos, dejo links a mis otros canales de YouTube. Un link a mi página de Amazon, donde tengo 10 libros ya escritos, y unos links de interés, como un link a Reverb Nation, donde tengo música subida, de la que soy productor desde hace unos 10 años aproximadamente, y otros links de interés si quieren visitarlo. Muchas gracias de nuevo, y nos vemos hasta el próximo viaje en dirección hacia los enigmas de otros mundos. Chao.